Hola, pues hoy te quiero compartir un concepto que tal vez te sorprenda, pero ¿sabías que tal vez debería ser considerado o considerado como santo o santa? Sí, y no estoy bromeando. Me refiero literalmente al concepto de santo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la fe cristiana. ¿Cuál es el verdadero concepto sobre ser un santo o ser una santa? Porque el concepto que conocemos actualmente no es el que está registrado en los primeros creyentes en la Biblia, en las cartas de San Pablo, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en las otras cartas que existen en el Nuevo Testamento. Tal vez te parezca extraño, pero recuerda que lo más importante es siempre recurrir a la fuente. De hecho, la primera vez que en la Iglesia Católica se canonizó o se consideró santo a alguien, eso fue en el siglo X y lo hacían obispos. Ya en el 993, en el año 993, después de Cristo, fue el Papa Juan XV el primero que canonizó a alguien y hasta el año 1170, 1173, sí, estamos hablando ya del siglo XII, fue cuando oficialmente solo los papas pueden canonizar a alguien en la Iglesia Católica. Pero ¿cuál es el concepto original, el de la Biblia, el que establece Jesucristo y que es respaldado o convertido en doctrina a través de las cartas de San Pablo? Bueno, pues ¿sabes qué significa la palabra santo? Apartado por y para Dios, limpiado y perdonado por Dios. Un santo, una santa, en el sentido estricto del concepto desde la perspectiva cristiana, y por cristiana no me refiero a cristianos evangélicos, protestantes, no, creyentes en Jesucristo como quien vino a pagar por los pecados y restaurar la relación de las personas directamente con Dios. ¿Sí? A restaurar esa relación. Así que incluyo cualquier denominación de la fe cristiana. Si nos vamos al sentido bíblico, y esto lo vas a poder verificar, te voy a dar algunas referencias, pero la palabra santo significado, aquella persona que había creído que Jesucristo era Dios hecho hombre y pagó el precio del pecado, que era la muerte, establecido desde Adán y Eva. Si me desobedecen, van a morir. Se va a romper esa relación espiritual, ya no van a poder estar en mi presencia, es lo que pasa con Adán y Eva, y ahí Dios les promete, va a venir un redentor, va a venir un descendiente de Eva, nacido de Dios y del ser humano, para vivir en este mundo perdido, pero respetando a Dios, lo contrario del primer Adán. El primer Adán, creado por Dios, viviendo en el reino de Dios, desobedeciendo a Dios. El segundo Adán, como le llama San Pablo a Jesucristo, así le llama San Pablo, le llama el postrer Adán, otras traducciones dicen el segundo Adán, eh, va a vivir en el reino perdido, en el reino del enemigo de Dios, pero honrando a Dios, obedeciendo a Dios, al contrario que Adán, pero va a pagar el precio del pecado, que es la muerte, sin haber pecado, para que todo el que en él cree sea libre de pecado y pueda tener comunión y relación directa con Dios como era al principio. Entonces, lo que la escritura dice, las escrituras, es que todo el que cree que Jesucristo es Dios hecho hombre, no pecó, pero pagó el precio del pecado, que era la muerte, y resucitó. A los que creen en él, Dios los apartó y perdonó y limpió, los santificó, los hizo santos. Y fíjate qué interesante, te quiero dar solo un par de citas y las referencias en las que baso esto, porque en ese sentido, si tú eres creyente en Jesucristo, en sus enseñanzas y en que nos redimió, nos limpió del pecado para poder estar con Dios, tú y yo somos santos.
No es en el sentido de perfectos, no en el sentido de que hacemos milagros, porque incluso los milagros que se adjudican a los que reconocemos como santos son milagros, según la Escritura, hechos por Dios a través de las personas, porque Dios usa personas. Como cuando en una ocasión reciben a uno de los discípulos de los apóstoles y la gente se les arrodilla porque Dios había obrado milagros, ¿no? A través de ellos y ellos los levantan y le dicen, ni se te ocurra, no soy yo, es Dios a través de nosotros. Pero bueno, fíjate lo que dice la carta a los hebreos, no se conoce quién es el autor. Algunos piensan que puede ser San Pablo, pero no está confirmado. Y nos cita algo que dijo Jesucristo en el capítulo 10, por si lo quieres verificar. Dice, Cristo Jesús dijo, orando a Dios Padre, Señor, tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Te paso a otro fragmento de esa misma parte, porque la voluntad de Dios, explicando ya el escritor del Evangelio, pues porque la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Lo que nos hace santos es el sacrificio de Jesucristo. Te leo la primera carta, un fragmento del capítulo 6 de la primera carta de San Pablo a los corintios, a los creyentes que estaban en Corinto. Dice, da una lista de pecados, de robar, de mentir, de estafar, de asesinar, y da una lista de pecados. Y luego dice, algunos de ustedes antes eran así, actuaban todas esas barbaridades, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Te estoy dando referencias, pero tú puedes ver muchas citas donde santo es todo aquel que ha sido limpiado y perdonado por Dios por aceptar y creer en el sacrificio de Jesucristo. Santo es igual que justo, pero dicen, es que hemos sido hechos justos. Y dices, ay Rafael, pero pues actuamos horrible. No, es que no es justos en el sentido que nosotros hablamos, es justificados. Una persona que es justificada, que es aprobada por Dios, limpiada por Dios, es alguien hecho justo, porque ya está justificado. Es como si fuéramos a un juicio y que Jesucristo, y yo soy culpable, porque sí, mi vida no es lo que debería ser, ¿ok? Pero Jesucristo sale y da la cara y dice, yo pago el precio. Justifícalo, yo pago el precio. Y entonces yo soy hecho libre y Él toma mi lugar. Eso es lo que significa ser hecho santo, apartado, limpiado, justificado. Y por último, para confirmarte esto, si lees las cartas de San Pablo a los creyentes de aquella época, que unos estaban en Roma, otros, Italia, otros en lo que ahora es Grecia, otros en el mismo Israel, pero San Pablo se dedicó principalmente a compartirles el evangelio a los no hebreos, a los no judíos. ¿Sí? Por eso él escribía a los de Grecia, a los de Roma, y era donde él evangelizaba. Pero fíjate cómo se refiere a ellos cuando les manda sus cartas. Por ejemplo, cuando escribe a los creyentes en Roma, dice, a los santos que están en Roma. Y era una carta para todos los creyentes. A los que estaban en Corinto, a los santificados por Cristo Jesús que están en Corinto. Cuando escribe a la gente de Éfeso, a los efesios, les escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Igual a los que estaban en Filipo, a la carta a los filipenses, en tesalonicenses, me gusta cómo lo pone. Dice, saludos a los santos hermanos en Cristo. Es decir, santo es igual a creyente en Cristo. Santo es igual a cristiano. Tú y yo somos santos no por nuestros méritos. Tenemos que quitarnos ese concepto de santo, el puro, el inmaculado, el que hace milagros, el que es milagroso. No, bíblicamente no es así. Puedes estar en desacuerdo conmigo y decir, Rafael, pues yo estoy de acuerdo en que las canonizaciones, está bien, no hay problema. Yo lo único que quiero compartirte
es cuál es el verdadero sentido original desde el punto de vista bíblico, basándome en el Nuevo Testamento, del concepto de santo, porque vamos cambiando los conceptos. Entonces, yo creo que sepas que tú y yo somos santos y que no es indispensable tener una vida perfecta. Claro, hemos sido llamados, invitados, después de haber sido perdonados, a continuar una vida de transformación para cada vez vivir en santidad, porque santos ya somos. Sí, muchas de las personas a las que Pablo les escribe en sus cartas, a los que les llama santos, a los que les llama justos, les escribe para jalarles las orejas y para decirles, ¿cómo es posible que permitan el adulterio? ¿Cómo es posible que estén haciendo esto? ¿Cómo es posible que unos le mientan, engañen y abusen de otros siendo santos? No es dejaron de ser santos, porque dice que el sacrificio de Jesús fue de una vez y para siempre, para apartarnos hacia Dios. Lo único que necesitamos es darnos cuenta de que hemos sido perdonados, de que hemos sido limpiados y que podemos volver a ser perdonados y limpiados por Dios si se lo pedimos, si nos arrepentimos y si tratamos de vivir en santidad, a pesar de que tendemos a olvidarnos que Él ya nos hizo santos. Espero que esta información te sea útil. Deja tus comentarios. Y bueno, me despido hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Bye.